Si te rompieron el alma, escucha bien. El universo puede guardar silencio, pero jamás se queda de brazos cruzados. La vida siempre devuelve lo que cada uno entrega. Y aunque hoy sientas que fuiste tú quien perdió, no es así. El karma ya empezó a moverse. No con ruido, no con castigos visibles, sino con la precisión exacta que solo el destino entiende. Quédate, porque lo que viene te mostrará por qué tu dolor no fue en vano y por qué la justicia ya está de camino. Capítulo 1. La norma oculta que rige toda consecuencia. Hay leyes que no necesitan escribirse para gobernarlo todo. Están presentes en cada decisión, en cada intención, en cada gesto que nace desde el corazón humano. Esta norma oculta, silenciosa y exacta, es la que sostiene el equilibrio de la existencia. Muchos la llaman destino, otros la llaman karma, y algunos simplemente justicia divina. Pero independientemente del nombre que cada persona le dé, lo cierto es que su presencia es imposible de evadir. Se activa en el instante en que un alma noble es herida y comienza un movimiento invisible que cambiará el rumbo de todas las partes involucradas. Cuando te rompieron el alma, lo hicieron sin comprender que estaban tocando algo sagrado. No solo dañaron tus emociones, también alteraron este orden profundo que opera más allá del entendimiento humano. En el primer momento, tú fuiste quien recibió el impacto. Sentiste la caída. Sentiste la confusión de no saber por qué alguien pudo traicionar lo que tú entregaste desde la verdad. En medio de ese dolor, todo parecía injusto. Había una sensación desgarradora de haber dado más de lo que debías y haber recibido menos de lo que merecías. Te quedaste con preguntas que nadie te respondió y tu mente se llenó de suposiciones que solo aumentaban tu angustia. Sin embargo, mientras tú te preguntabas qué hiciste mal, la norma universal ya había empezado a actuar. Porque no funciona con prisa, funciona con exactitud. Observa, registra y luego devuelve. No se deja manipular por palabras vacías ni por emociones fingidas. Solo reacciona ante la verdad de los actos. Lo que una persona hace desde la luz, vuelve como luz. Lo que una persona hace desde la oscuridad, vuelve como sombra. Y desde ese mismo instante en el que tu alma fue herida, esta norma empezó a preparar el retorno de cada movimiento que surgió en la historia. A veces esta ley parece lenta, especialmente cuando se mira desde el dolor. Te ves cargando culpas que no te pertenecen, intentando encontrar lógica donde solo hubo ego, buscando razones donde solo hubo incoherencia emocional. Crees que fuiste tú quien perdió. Piensas que la otra persona salió ilesa, caminando con una ligereza que te indigna. Desde tu punto de vista, parece que el universo se puso del lado equivocado. Pero lo que no sabes es que esta norma nunca actúa desde la impulsividad. No necesita demostrar nada en público. Opera en silencio, moviendo energías que la vista no detecta y que el tiempo, inevitablemente, revela. Cada lágrima que derramaste, cada noche en la que intentaste reconstruirte, cada pensamiento con el que luchaste, formó parte del proceso que la vida utilizó para transformar tu dolor en fortaleza. Porque esta norma no solo devuelve consecuencia, también moldea carácter. Te despoja de lo que te hacía vulnerable para enseñarte qué parte de ti necesita renacer. Y aunque en su momento parecía que te estaba desarmando, lo que realmente estaba haciendo era prepararte para la claridad que vendría después. Mientras tanto, la persona que te hirió siguió andando, creyendo que la historia había terminado en el instante en que se alejó. No sabía que había activado una fuerza que tarde o temprano regresaría a su puerta. Nadie puede traicionar un alma noble sin traicionarse primero a sí mismo. Nadie puede romper lo sagrado sin que su propia vida empiece a fracturarse. Esta norma no castiga con violencia,
castiga con reflejos. Lo que esa persona te hizo sentir será lo que, en algún momento, tendrá que enfrentar. No porque tú lo desees, sino porque esa es la forma natural en la que el equilibrio regresa a su lugar. Tú, sin embargo, estás destinado a ser el primero en elevarte. Tu alma ya inició ese camino. Aunque no seas completamente consciente, estás dejando atrás el dolor, no porque lo hayas olvidado, sino porque ya estás comprendiendo su propósito. Y en esa comprensión aparece la señal más clara de que esta norma universal está cumpliendo su función. Comienzas a recuperar tu paz antes de que el otro reciba su consecuencia. Porque la justicia divina no espera al final para actuar, empieza en el interior. Esta norma oculta no se equivoca, no se adelanta, pero tampoco se retrasa. Siempre devuelve exactamente lo que cada quien dejó en el alma del otro. Y ese proceso ya comenzó. El equilibrio está en camino. Y tú estás del lado correcto. Capítulo 2. La memoria silenciosa del destino. El destino no olvida. Puede callar, puede esperar, puede esconderse detrás de días que parecen comunes, pero jamás olvida. Cada emoción que se mueve en un alma noble, cada intención que nace desde la verdad, cada herida que se sufre en silencio, queda registrada en una memoria que no pertenece al tiempo humano. Es una memoria profunda, antigua, que funciona como un eco eterno. Nunca desaparece. Solo se acumula hasta que llega el momento adecuado para responder. Cuando te rompieron el alma, el mundo siguió su ritmo habitual. La vida no se detuvo, las horas no se ralentizaron. Nadie te dijo que lo que sentías era justo o injusto. Fue un golpe silencioso, un impacto emocional que se guardó dentro de ti como una presión que no sabías cómo liberar. Mientras tú sufrías en lo más profundo, quien te traicionó creyó que podía caminar lejos, sin consecuencias. Pensó que la historia se cerraba en el instante en que dio la espalda, pero la memoria del destino ya había marcado ese acto como un punto de retorno inevitable. Esta memoria no actúa desde la rabia ni desde la venganza, actúa desde el equilibrio. Observa todo sin hacer ruido. Registra lo que se hace, pero también desde dónde se hace. Guarda la intención, no solo el gesto. Guarda la verdad emocional, no la apariencia. Y cuando alguien hiere a un alma que amó desde la transparencia, la memoria del destino comienza a moverse como una corriente subterránea que nadie puede ver, pero que todo lo transforma. Durante un tiempo, tú fuiste quien llevó la carga más pesada. No entendías por qué dolía tanto, ni por qué la vida permitía que tú cayeras mientras la otra persona parecía tenerlo todo bajo control. Te comparabas, te juzgabas, creías que el universo había sido injusto contigo, pero lo que no sabías era que el destino no había dictado su veredicto todavía. Solo estaba observando, solo estaba guardando cada detalle. Solo estaba esperando el momento exacto en el que la consecuencia sería comprendida tanto por ti como por la otra parte. La memoria del destino no devuelve lo que ocurrió de manera literal, no replica escenarios idénticos, no reproduce escenas dolorosas. Lo que hace es devolver el significado. Devuelve la esencia emocional de lo que se provocó. Quien te abandonó sin explicación algún día entenderá lo que significa ser dejado sin respuestas. Quien jugó con tu confianza sentirá en algún momento la pérdida de aquello que creía seguro. Quien no valoró tu presencia enfrentará el vacío de una ausencia que no podrá llenar. No porque tú lo desees, no porque el universo quiera castigar, sino porque la vida se organiza así. Lo que se rompe se refleja, lo que se niega regresa, lo que se desprecia vuelve transformado.
Es un mecanismo de equilibrio perfecto, sin rencor, sin odio y sin intervención humana. Mientras esa memoria se prepara para actuar, tú comienzas a experimentar un tipo de liberación que no te explicas al principio. Ya no sientes la misma necesidad de obtener respuestas. Ya no buscas cerrar la historia con palabras que nunca llegarán. Ya no te consumes en los por qué ni en los qué hubiera pasado si. Sin saberlo, estás saliendo del lugar donde fuiste herido y entrando al lugar donde serás reconstruido. El destino no se apresura en darte paz, pero tampoco se equivoca en el momento en que te la entrega. Espera a que tu mente esté lista para comprender y a que tu corazón esté dispuesto a soltar. Solo cuando eso ocurre, la memoria del destino comienza a devolverte lo que siempre fue tuyo: claridad, fuerza, dignidad, amor propio. Y mientras tú recibes esta renovación, quien te hirió comienza a sentir los primeros signos del eco que dejó atrás. No es coincidencia, no es casualidad, no es magia, es la memoria antigua del universo, trabajando en silencio, devolviendo cada energía a su lugar. En este capítulo de tu vida, la respuesta más importante no es por qué sucedió lo que sucedió, sino para qué sucedió. Y la respuesta está aquí, frente a ti, para que tu alma despertara, para que tu valor interno renaciera, y para que la justicia comenzara a equilibrarse sin que tuvieras que mover un solo dedo. El destino recuerda lo que tú ya superaste, y eso es todo lo que necesitas saber. Capítulo 3. La devolución silenciosa del sufrimiento. Hay dolores que no se pierden en el aire. No desaparecen cuando el tiempo avanza, ni se disuelven cuando intentas fingir que no te afectan. El dolor que nace de una traición auténtica queda suspendido en el universo como una vibración que tarde o temprano regresa a su origen. Esa es una de las leyes más exactas y menos comprendidas de la existencia. Ninguna emoción queda sin eco, ninguna herida queda sin respuesta, ningún acto queda sin retorno. Cuando te rompieron, tu sufrimiento no fue solo una experiencia humana, fue una energía liberada. Una energía tan intensa, tan honesta y tan profunda que el universo no pudo ignorarla. Quien te hirió pensó que ese dolor quedó atrapado en ti, que se apagó con tus lágrimas o que quedó guardado en tu silencio. Pero la vida no funciona así. El dolor verdadero no muere, se transforma. Y en esa transformación comienza su camino de regreso hacia quien lo provocó. Por eso, aunque tú fuiste quien lloró primero, no fuiste quien lloró por última vez. Aunque tú fuiste quien sintió el vacío antes, no serás quien viva con él para siempre. El sufrimiento que una persona causa regresa, no como castigo, sino como lección, no como venganza, sino como consecuencia natural. Y regresa exactamente en la forma que esa alma necesita para entender el impacto de lo que hizo. Mientras tú tratabas de recomponer tu alma, la vida estaba preparando el momento en que ese dolor regresaría a su origen. No lo hará de la misma manera en que tú lo experimentaste, porque cada alma tiene su propio punto débil, su propio talón emocional, su propia grieta interna. El universo nunca devuelve el sufrimiento de manera idéntica, devuelve el sentimiento equivalente. A veces regresa como pérdida, a veces regresa como vacío, a veces regresa como confusión, a veces regresa como una soledad que no se puede explicar, y otras veces como la incapacidad de encontrar aquello que un día se tuvo sin valorar. Lo que esa persona te hizo sentir será lo que, de un modo u otro, tendrá que atravesar para aprender lo que ignoró mientras tú estabas herido. Tú no verás ese retorno, porque no necesitas verlo. La vida jamás te expondría al dolor de otro para sanar el tuyo.
La devolución del sufrimiento ocurre lejos de tus ojos, porque este equilibrio no está diseñado para alimentar el rencor, sino para proteger tu alma de cargar con algo que nunca te perteneció. Por eso, cuando tú empiezas a sanar, cuando comienzas a recuperar tu fuerza, cuando tus pensamientos ya no se desgarran en el mismo punto, es porque el universo ya tomó tu dolor y lo liberó de tu campo emocional. Ese dolor no se queda flotando, se dirige hacia donde debe ir. Y aquí surge la verdad que muchos no quieren aceptar. El sufrimiento regresará incluso si la persona parece feliz, incluso si parece estable, incluso si su vida no muestra grietas visibles. La vida no actúa desde la apariencia, actúa desde el interior. La mente que hirió acaba enfrentándose a una tormenta silenciosa que tú ya superaste. La culpa que negaron comienza a despertarse. La ansiedad que reprimieron empieza a crecer. Las dudas que ignoraron se vuelven más fuertes que el ruido que usan para distraerse. Mientras tanto, tú renaces. Tu sufrimiento se convierte en sabiduría. Tu herida se convierte en claridad. Lo que un día te rompió, ahora te sostiene. Lo que te dejó sin respuestas ahora te impulsa. Lo que te hizo caer ahora te diferencia. Porque la vida no solo devuelve lo que te quitaron, también te entrega lo que aprendiste en el proceso. Ese es el verdadero retorno del dolor. No vuelve para destruir a quien lo causó, vuelve para despertar su conciencia, y al mismo tiempo te libera a ti de cargar con un peso que nunca debiste sostener. Al final, el sufrimiento siempre encuentra su camino de regreso. Y tú, que fuiste el primero en sentirlo, serás el primero en superarlo. Capítulo 4. La tormenta silenciosa en la mente del culpable. La mayoría de las personas piensa que el karma actúa como un rayo que cae del cielo, como un golpe repentino que castiga de manera visible a quien hizo daño. Pero esa no es la forma en que la justicia emocional se manifiesta. La verdadera consecuencia no llega desde afuera, llega desde adentro, llega desde la mente, llega desde ese espacio íntimo donde nadie puede mentir ni esconderse. Y es ahí, en ese territorio silencioso, donde el culpable comienza a enfrentar la tormenta que sembró. Al principio no se nota. La persona que te traicionó se muestra tranquila, segura, incluso orgullosa de sus decisiones. Construye un relato para convencerse de que actuó bien, de que merecía más, de que tú no eras suficiente, de que hizo lo correcto al romper lo que ustedes habían construido. Esa narrativa es su refugio inicial. Es el escudo que utiliza para no mirar de frente el daño que provocó. Pero ese escudo está hecho de negación, y la negación tiene una vida corta. Dentro de su mente existe un punto en el que la historia que se cuenta ya no coincide con lo que siente. Es como una grieta que se abre lentamente. Nada la detiene. Es inevitable. Esa grieta comienza con una pregunta pequeña, casi imperceptible. ¿Y si me equivoqué? Esa es la primera señal de que la tormenta comenzó. Y aunque trate de ignorarla, la pregunta regresa. Lo persigue, se repite, se multiplica. La mente del culpable no encuentra paz porque no tiene un lugar verdadero donde descansar. El alma que traiciona lo hace desde una desconexión interna, desde una falta de coherencia entre lo que siente y lo que hace. Y cuando esa incoherencia alcanza su punto máximo, se convierte en ansiedad. Una ansiedad que se manifiesta como insomnio, como irritabilidad, como un vacío constante que intenta llenar con distracciones que no funcionan. Lo que un día pareció libertad, ahora se siente como desorden. Lo que se sintió ligero ahora pesa más que nunca. Y lo que creyó que era una decisión acertada comienza a revelarse como un error del que ya no sabe cómo escapar.
La mente del culpable es un laberinto que se vuelve más estrecho con cada recuerdo que intenta empujar hacia el olvido. Y lo trágico es que entre más lo intenta, más claro se vuelve. Esta tormenta no se ve desde afuera. Puede seguir sonriendo, puede seguir aparentando felicidad, puede seguir publicando momentos de aparente triunfo, pero la mente no miente. Cuando se traiciona a un alma noble, la conciencia se despierta, y la conciencia no tiene piedad. Habla a través de pensamientos recurrentes, de silencios incómodos, de recuerdos que llegan en los momentos más inesperados. Habla a través de imágenes que la persona intenta borrar, pero que regresan una y otra vez porque no buscan castigar, buscan enseñar. Mientras tú ya no lloras, él comienza a sentir la angustia. Mientras tú encuentras claridad, él empieza a confundirse. Mientras tú recuperas tu centro, él pierde el suyo. Este cambio de roles no es venganza, es consecuencia. Es el equilibrio restaurándose poco a poco. Aquel que te dijo que eras tú quien tenía problemas, ahora descubre los suyos. Quien te menospreció ahora enfrenta su propio espejo. Quien te dejó sin respuestas ahora se queda sin las suyas. Y lo más profundo de esta tormenta interior es que no tiene un final rápido. No se calma con una disculpa superficial ni con un intento de comenzar de nuevo. Porque la mente no acepta atajos. Exige responsabilidad, exige reconocimiento. Exige que la persona enfrente, sin huir, la realidad de lo que provocó. Esa es la parte más dura. Esa es la parte que nadie ve. Esa es la parte que el karma reserva para quienes causan daño sin conciencia. Mientras tanto, tú ya no perteneces a ese caos. Tu alma, que sufrió tanto, ya se encuentra en un lugar donde la tormenta no te alcanza. Y esa es la verdadera justicia. No que el otro sufra, sino que tú ya no estés en ese dolor. Capítulo 5. El retorno inevitable de la verdad. La verdad no corre, no se esconde, no se deforma con el paso del tiempo. Puede ser ignorada, disfrazada o negada, pero jamás desaparece. La verdad es paciente, espera, se queda quieta, observando cómo cada persona intenta construir un relato que la acomode, que la justifique o que la oculte. Sin embargo, llega un momento en el que ya no puede ser contenida. Llega un punto en el que la verdad regresa con una fuerza tan clara y tan directa que nadie puede evitarla. Ese es el retorno inevitable que enfrentan aquellos que rompieron un alma noble. Cuando te hicieron daño, lo hicieron desde una historia inventada para que su decisión pareciera correcta. Se dijeron que tú no eras suficiente, que ya no sentían lo mismo, que necesitaban libertad, que estaban buscando algo mejor. Palabras huecas para convencer a su propia conciencia. Palabras que, al principio, funcionaron. Porque la mentira más peligrosa no es la que se le dice al otro, sino la que uno se repite a sí mismo para no enfrentar su responsabilidad. Pero la verdad, esa fuerza silenciosa que habita en el fondo de todo, ya había marcado ese acto, ya había registrado el daño, ya había anotado en su memoria universal cada detalle que no podía ser negado. Y mientras la persona que te traicionó seguía construyendo una fachada estable, la verdad iba creciendo por dentro, empujando con suavidad, abriendo grietas lentas pero constantes. Lo que antes justificaban con excusas, comienza a desmoronarse. Las historias que contaban ya no sostienen la coherencia emocional que necesitan. Las decisiones que defendían con orgullo ahora revelan el egoísmo del que nacieron. Y de pronto, sin aviso, llega ese instante en el que la verdad irrumpe en la mente del culpable. Es como una claridad brutal, una revelación que nunca pidieron, pero que la vida exige para restaurar el equilibrio. Ese momento puede llegar en cualquier forma.
puede llegar al ver una fotografía antigua, puede llegar al escuchar una canción que compartieron, puede llegar al ver una relación fallar por las mismas razones que ignoraron contigo, puede llegar en medio de la soledad, cuando la mente ya no tiene ruido con qué esconderse. Puede llegar incluso en medio de una aparente felicidad, como un pensamiento intruso que corta el aire. Fallé a quien nunca me falló. Esa es la verdad regresando, no para castigarlos, sino para despertar su conciencia. Es el peso de comprender lo que realmente hicieron, cuando tú estabas entregando lo mejor de ti. Mientras tanto, tú ya te encuentras en otra fase. La verdad que para ellos llega como tormenta, para ti llega como calma. Tú no la recibes como castigo, la recibes como claridad. Te muestra que no fuiste tú quien falló. Te revela que el amor que ofreciste no fue perdido, sino mal administrado por quien nunca supo sostenerlo. Te enseña que tu dignidad no dependía del comportamiento del otro, sino del modo en que tú amaste. El retorno de la verdad también es un regalo silencioso para tu alma, porque te libera de la culpa que cargaste, te libera de la duda que te atormentaba, te libera de los pensamientos en los que buscabas alguna explicación que te hiciera sentir menos herido. Y cuando ves tu historia desde esta distancia emocional, comprendes que lo que creíste que era el final era, en realidad, una revelación necesaria. Para el culpable, la verdad vuelve como consecuencia. Para ti, la verdad vuelve como cierre. Ese es el equilibrio más puro. El universo no necesita castigar para ser justo. Solo necesita devolver la verdad a quien la negó. Y cuando eso ocurre, la vida continúa su camino, esta vez contigo al frente, sosteniendo una fuerza que solo surge de haber enfrentado la oscuridad sin perder tu luz. Capítulo 6. La serenidad como fuerza que despierta al destino. Hay un punto en el que la vida deja de sentirse como una lucha constante. No sucede porque todo se haya resuelto, ni porque el pasado haya desaparecido, ni porque el culpable haya reconocido su error. Ocurre porque tú cambias, porque tu alma llega al límite del cansancio emocional y decide, casi por instinto, soltar. Ese instante, tan silencioso que casi pasa desapercibido, marca el giro más importante de todo el proceso. La serenidad que comienzas a sentir no es debilidad. Es señal de que el destino empezó a moverse a tu favor. Durante mucho tiempo, tu mente estuvo atrapada en el caos. Cada recuerdo pesaba, cada duda dolía, cada día parecía una extensión del mismo vacío. Creías que nunca volverías a sentir estabilidad, que el dolor se quedaría para siempre, que tu corazón no tenía forma de recomponerse. Pero nadie permanece roto eternamente. Incluso en medio del sufrimiento más profundo, hay una parte interna que trabaja sin descanso para reconstruirte. Es lenta, es invisible, pero un día despierta como calma. Esa calma no es casual. Es la evidencia de que ya dejaste de cargar con culpas que no eran tuyas. Mientras tú avanzabas hacia tu serenidad, el destino te observaba. No intervenía antes, porque la vida no actúa desde la lástima, actúa desde la coherencia. Espera a que tú alcances un nivel de claridad interna que te permita recibir lo que verdaderamente mereces. Y ese nivel se alcanza únicamente cuando tu alma deja de pelear contra lo que pasó y comienza a integrarlo. Cuando ya no necesitas respuestas, cuando ya no deseas justicia inmediata, cuando tu corazón deja de exigir explicaciones, la vida entiende que estás listo para la siguiente etapa. Es entonces cuando el destino activa un movimiento que parece invisible, pero cuyos efectos comienzas a sentir con el paso de los días. Tu mente se vuelve más ligera, tus decisiones se vuelven más firmes, tus emociones se sienten menos turbias,
y dentro de ti surge una fuerza nueva que no proviene de la esperanza en el otro, sino de la certeza en ti mismo. Esa serenidad es un mensaje para el universo. Por fin estás preparado para recibir lo que antes te habría dolido. Lo más poderoso de esta calma es que no depende del comportamiento del culpable. No depende de si regresa arrepentido o si acepta su responsabilidad. No depende de si la vida le devuelve lo que hizo. La serenidad que ahora te acompaña nace de haber enfrentado tu herida sin perder tu esencia. Es el triunfo silencioso del alma que, pese al dolor, eligió no corromperse. Desde fuera puede parecer que simplemente estás mejor, como si hubieras pasado página. Pero por dentro, tu transformación es mucho más profunda. Estás abandonando la necesidad de ser entendido. Estás soltando la necesidad de ser validado. Estás dejando atrás la ilusión de que la justicia debía verse para ser real. Estás comprendiendo que la vida nunca te pidió esperar un castigo externo, sino encontrar tu centro interno. Y algo extraordinario ocurre en ese punto. Cuando tú alcanzas tu serenidad, el equilibrio que antes parecía injusto comienza a revelarse. Te das cuenta de que tu paz llega justo cuando la vida empieza a devolver al otro lo que sembró. No porque tú lo desees, sino porque así funciona el destino. La calma es la prueba de que el karma ya despertó. No necesitas verlo actuar. Su primera señal es tu tranquilidad. Mientras tú avanzas hacia un presente más luminoso, la otra alma comienza a enfrentarse al peso que tú ya soltaste. La ansiedad que antes te perseguía ahora lo alcanza a él. La confusión que te consumía ahora lo invade a él. La falta de claridad que te torturaba ahora lo rodea a él. No como venganza, sino como aprendizaje. Mientras tú te elevas, él empieza a descender al mismo abismo del que tú ya saliste. La serenidad, entonces, no es solo calma, es justicia, es liberación, es cierre. Es el punto exacto en el que el universo te confirma que nunca estuviste desprotegido, que tu sufrimiento no fue ignorado, que cada lágrima tuvo un propósito. Cuando alcanzas esta paz, todo comienza a ordenarse, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste primero. La vida no premia la perfección, premia la resiliencia. Y tu serenidad es la señal más clara de que lo peor quedó atrás y lo mejor está empezando. Capítulo 7. El retorno amplificado de tu propia energía. Toda energía que entregamos regresa, no como un simple reflejo, sino como una fuerza multiplicada. Esta es una de las leyes más antiguas del universo. Una ley tan precisa que no necesita ser escrita para cumplirse. Lo que damos con el corazón vuelve expandido. Lo que entregamos en dolor vuelve transformado. Lo que sembramos en verdad vuelve purificado. Y lo que otros entregan desde el ego vuelve como desorden. La vida nunca pierde nada. Todo lo que toca lo devuelve, y lo devuelve con exactitud. Cuando fuiste traicionado, no solo perdiste una relación o una ilusión, también liberaste una energía inmensa. Cada lágrima que derramaste, cada pensamiento que te desgarró, cada noche en la que intentaste recomponer tu alma, creó un movimiento energético que no desapareció. Esa energía no se quedó atrapada en el tiempo. Se elevó, se transformó en algo mayor que tu dolor. Y ahora, después de un largo proceso, está regresando a ti en la forma de claridad, fuerza y amor propio. Mucho de lo que estás viviendo hoy, esa calma que te sorprende, esa lucidez emocional que no tenías antes, esa fortaleza que nunca imaginaste tener, no es casual. Es el retorno de tu propia energía, pero en una versión más limpia, más elevada, más poderosa.
La vida tomó todo lo que diste, lo que sufriste y lo que sanaste, y lo convirtió en una fuerza renovada que ahora fortalece cada parte de tu ser. Tú sembraste luz incluso cuando estabas en la oscuridad, y ahora recibes esa misma luz pero multiplicada. Mientras tú recibes este retorno luminoso, el culpable recibe el suyo en forma de sombra. La energía que él entregó no fue una energía de amor, fue energía de engaño, de confusión, de egoísmo, de deshonestidad. Y esa energía también regresa, pero lo hace cargada del peso emocional que él sembró. Lo que una vez provocó en ti, ahora comienza a brotar dentro de su propia mente. No se trata de un castigo impuesto, es un retorno natural. La vida devuelve lo que se proyecta, pero amplificado. Por eso, quien te hizo sentir inseguridad ahora enfrenta una sensación constante de duda. Quien te hizo sentir vacío ahora descubre un hueco interno que nada parece llenar. Quien jugó con tu estabilidad ahora siente que su propio mundo emocional se desmorona sin razón aparente. Quien creyó tener el control ahora enfrenta aquello que más temía, su propia verdad. Este retorno energético puede demorar, porque el universo no actúa desde el impulso, actúa desde la precisión. Espera el momento en el que tú ya no estás atrapado en el dolor y en el que el otro ya no tiene escapatoria emocional. Solo entonces, cada energía vuelve a su dueño. Lo que diste se convierte en un regalo. Lo que te dieron se convierte en una lección para ellos. Lo más hermoso de este proceso es que tú no necesitas hacer nada para que ocurra. No tienes que desearlo, provocarlo o esperarlo. La energía se mueve sola, se ordena sola. Encuentra su camino de regreso sin intervención humana. Tú te encargaste de sanar, de reconstruirte, de aprender a amar tu propia luz. Esa ha sido tu única responsabilidad. El resto lo hace el universo, devolviendo a cada alma exactamente lo que dejó en el camino. Y ahora estás recibiendo ese retorno. Lo notas en tu forma de respirar más tranquila. Lo ves en la claridad con la que tomas decisiones. Lo sientes en la fortaleza de tu presente. Tu energía, la que un día se desbordó en lágrimas y dolor, vuelve a ti ahora convertida en sabiduría emocional. No vuelves a ser la persona que eras antes del daño. Vuelves siendo alguien superior, alguien que atravesó el fuego sin perder su esencia. Esa es la justicia más silenciosa y más exacta. Lo que diste regresa a ti, engrandecido. Lo que te hicieron regresa a ellos intensificado. Lo que sembraste florece. Lo que destruyeron los destruye. El retorno amplificado ya comenzó, y esta vez la energía está completamente de tu lado. Capítulo 8. La restauración sagrada del equilibrio universal. El universo tiene un modo misterioso y exacto de acomodar todo aquello que parece roto. No lo hace con prisa, ni con ruido, ni con demostraciones visibles que el ojo humano pueda identificar de inmediato. Lo hace desde un orden silencioso, casi espiritual, que solo se percibe cuando el alma herida ha aprendido a respirar sin resentimiento. Esta restauración, aunque muchos no la perciban, es tan inevitable como el amanecer después de la noche. Nada queda sin equilibrio. Nada queda sin retorno, nada queda sin ajuste. Cuando alguien te traicionó, rompió más que un vínculo emocional. Rompió un equilibrio interno que tú habías construido con amor, con paciencia y con entrega. Ese desequilibrio se sintió como una herida profunda, como si la vida hubiese girado en tu contra. Sentiste que lo justo se volvía injusto, que lo bueno era devuelto con ingratitud, que la bondad parecía inútil en un mundo gobernado por el ego. Pero esa percepción era temporal. Era la distorsión natural de un corazón que acaba de ser quebrado. El universo no castiga lo bueno.
Jamás. Lo protege, y aunque parezca que se mantiene en silencio, en realidad está preparando el reajuste que solo puede manifestarse cuando el alma está lista para verlo. Ese ajuste sagrado no ocurre mientras tú estás atormentado, porque no tendría el efecto transformador que debe tener. Ocurre cuando ya has cruzado la parte más oscura del duelo, cuando has encontrado tu centro, cuando tu espíritu comienza a estabilizarse. Es entonces cuando la vida empieza a mover sus piezas. Mientras tú sanabas, ese equilibrio silencioso ya avanzaba. Lo que parecía una pérdida se estaba convirtiendo en protección. Lo que parecía injusto se estaba transformando en crecimiento. Lo que parecía final era, en realidad, un inicio encubierto. Y ahí, sin que lo notaras, la justicia empezó a manifestarse no como venganza, sino como orden. El universo no responde al dolor, responde a la vibración. Y cuando tu vibración cambió del sufrimiento a la claridad, del miedo a la aceptación, de la rabia a la serenidad, activaste un nuevo destino. Este destino no se basa en que el culpable sufra. Se basa en que tú recuperes lo que perdiste. Tu paz, tu dignidad, tu valor. La vida no te devuelve lo mismo que te quitaron. Te devuelve algo mejor, algo más acorde con la versión de ti que emergió de la experiencia. Mientras este equilibrio comenzaba a restaurarse en tu favor, el alma que te dañó empezó a enfrentar su propia desarmonía, no como castigo divino, sino como consecuencia natural. Cada decisión tomada desde la mentira trae confusión. Cada acción tomada desde el ego trae vacío. Cada traición trae consigo un impacto energético que se queda adherido al que la provocó. Y cuando la vida decide equilibrar, ese impacto ya no puede ser evitado. La persona que te traicionó comienza a notar señales, pequeñas pérdidas, relaciones inestables, inquietudes que no tienen explicación. No entiende que esas señales no vienen de fuera, sino de dentro. Son la repercusión de un acto que rompió el orden espiritual de la vida. Y aunque trate de ignorarlo, el desorden crece. No puede salir de él porque está viviendo lo que provocó. En contraste, tu camino se reorganiza. Comienzan a llegar a ti personas más alineadas con tu esencia, experiencias más limpias y oportunidades que antes no podías ver. La vida despeja tu ruta. Te muestra que la pérdida no fue un castigo, sino una liberación. Te confirma que lo que se va nunca es más valioso que lo que viene cuando estás en paz. Este equilibrio no busca herir al otro, tampoco busca exaltarte a ti. Busca corregir, busca enseñar, busca poner a cada alma en el lugar que le corresponde según lo que ha sembrado, y tú sembraste verdad, sembraste amor, sembraste lealtad. Por eso ahora recibes calma, recibes claridad, recibes un camino más ligero, más puro, más tuyo. La restauración del equilibrio universal es así, sagrada, inevitable y silenciosa. No llega como justicia dramática, llega como una comprensión profunda que te envuelve desde adentro. Llegará un día en el que mirarás atrás y entenderás por qué todo tuvo que suceder exactamente como sucedió. Sonreirás, no por superioridad, sino por paz, porque sabrás, finalmente, que el universo jamás estuvo en tu contra. Solo estaba preparando el orden perfecto para tu alma. Capítulo 9. El renacimiento interior del alma herida. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el alma herida deja de sentirse víctima y comienza a sentirse creadora. No llega con fanfarrias ni revelaciones dramáticas. Llega en medio de un silencio íntimo, cuando te das cuenta de que ya no lloras por lo que perdiste, sino que agradeces lo que aprendiste. Ese es el renacimiento interior.
la transformación más sagrada que puede experimentar un ser humano después de haber sido traicionado. Durante un tiempo largo, casi interminable, te sentiste quebrado. No sabías cómo volver a confiar, cómo volver a abrirte, cómo volver a amar sin miedo. Llevabas cicatrices que parecían no cerrar nunca. Intentabas avanzar, pero cada paso te recordaba lo que fuiste antes del daño, esa versión tuya que ya no existía. Y sin darte cuenta, esa sensación de pérdida se convirtió en la raíz de tu crecimiento. Fue el punto donde tu espíritu empezó a reconstruirse desde lo más profundo. El renacimiento no ocurre cuando el culpable reconoce lo que hizo. Ocurre cuando tú ya no necesitas que lo haga. Ocurre cuando la vida deja de dolerte en el mismo lugar. Ocurre cuando la herida, lejos de ser una marca de debilidad, se convierte en evidencia de lo que sobreviviste. Este proceso es lento, pero es irreversible. El dolor que antes te paralizaba, ahora te impulsa. La confusión que antes te atormentaba, ahora te guía. Lo que parecía un final cruel empieza a verse como el inicio perfecto. Con el tiempo, comienzas a notar cambios sutiles. Tu respiración ya no es pesada. Tu mente ya no está atrapada en preguntas sin respuesta. Tus días ya no se estructuran alrededor del recuerdo de quien te rompió. Te encuentras a ti mismo mirando el futuro sin temor, sintiendo curiosidad por lo que viene, desarrollando un amor propio que nunca tuviste mientras intentabas complacer a quienes no sabían valorar tu luz. Ese amor propio es la primera señal de renacimiento. La vida empieza a devolverte partes de ti que creías perdidas. Vuelve tu intuición más clara, vuelve tu sensibilidad más profunda, vuelve tu capacidad de amar más consciente. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas mendigar afecto, ya no necesitas sostener vínculos que te exigen abandonar tu esencia. Ahora caminas con un nuevo entendimiento, que el alma buena siempre se reconstruye, que el corazón noble nunca queda vacío, que la pureza herida no se destruye, evoluciona. No eres quien eras antes de la traición. Eres alguien más fuerte, alguien más sabio, alguien más completo. Has desarrollado un tipo de fortaleza que no nace del orgullo, sino de la comprensión. Comprendiste que no puedes controlar las decisiones ajenas, pero sí cómo respondes a ellas. Comprendiste que no puedes obligar a nadie a ser leal, pero sí puedes elegir no permanecer donde la energía te desgasta. Comprendiste que tu valor no depende del amor que recibes, sino del amor que sostienes dentro de ti. Mientras tú renaces, el culpable enfrenta su propio invierno emocional, no porque tú lo desees, sino porque así funciona el equilibrio. La vida lo confronta con sus elecciones del mismo modo en que a ti te confrontó con las tuyas. Pero a diferencia de él, tú decidiste crecer, tú decidiste sanar, tú decidiste mirarte por dentro en lugar de huir de ti mismo. Y esa diferencia crea dos caminos completamente opuestos. Uno asciende, el otro se estanca. Tu renacimiento interior no es un acto de revancha, es un acto de libertad. Es la confirmación de que tu alma no se rompió, se expandió. Es la evidencia de que tu esencia no se apagó, se depuró. Es la señal de que tu sensibilidad, lejos de ser una debilidad, fue tu brújula para salir del dolor. Este nuevo tú no carga con cadenas, ni con resentimientos, ni con heridas abiertas. Este nuevo tú camina con una dignidad tranquila, con una mirada más firme, con un corazón más sabio. Al final, el renacimiento del alma herida no es una recompensa por lo que sufriste. Es la consecuencia natural de haber elegido no destruirte por dentro. Es la prueba viva de que ninguna traición puede vencer a quien decide reconstruirse con paciencia, con honestidad y con amor hacia sí mismo. Y este renacimiento es, sin duda,
la mayor victoria que jamás tendrás sobre tu pasado. Capítulo 10. La clausura definitiva del ciclo. Hay ciclos que no se cierran con palabras, ni con explicaciones, ni con despedidas. Se cierran con silencios, con decisiones, con un tipo de paz que llega cuando el alma entiende algo que la mente tardó años en aceptar. Que no todos los vínculos están destinados a quedarse, y que no toda pérdida es realmente una pérdida. La clausura definitiva del ciclo no sucede cuando el culpable regresa arrepentido, ni cuando reconoce su falta, ni cuando enfrenta las consecuencias de su traición. Sucede cuando tú ya no necesitas que nada de eso ocurra para sentirte en equilibrio. Durante mucho tiempo cargaste con una herida abierta que parecía no tener fin. Cada recuerdo te devolvía a la misma escena. Cada duda te empujaba al mismo abismo. Cada intento de comprender te alejaba aún más de la paz. Creías que cerrar el ciclo implicaba obtener respuestas, exigir disculpas o presenciar la caída de quien te dañó. Pero la vida, paciente y exacta, te fue guiando hacia una verdad más profunda. La clausura no depende del otro, depende exclusivamente de ti. El ciclo comienza a cerrarse cuando tu corazón deja de reaccionar, cuando puedes pensar en lo que ocurrió sin sentir que tu alma se encoge, cuando dejas de esperar gestos que nunca llegarán, cuando comprendes que el silencio del otro es también una respuesta. En ese punto, algo dentro de ti se acomoda. Una claridad aparece, no como una epifanía dramática, sino como una certeza tranquila. Entiendes que lo que viviste tenía un propósito mayor que la herida misma. Te moldeó, te fortaleció, te enseñó a valorarte de un modo que antes no sabías. La clausura definitiva no es un acto emocional, es un acto espiritual. Es el momento en el que ya no deseas vengarte, ni comprobar nada, ni demostrar que te levantaste. Es cuando simplemente avanzas, no por orgullo, sino por evolución, no por olvido, sino por comprensión. Entonces la vida, que siempre actúa en sincronía con tu estado interno, comienza a reestructurar tu camino. El destino, que parecía haber permanecido indolente durante tu dolor, ahora se revela como un aliado silencioso. Muestra que, mientras tú sanabas, él preparaba una existencia más alineada con tu verdad. Personas más auténticas empiezan a entrar en tu vida. Oportunidades que antes parecía que se cerraban, ahora se abren. La calma que antes te costaba alcanzar, ahora te acompaña cada mañana. Descubres que la paz que buscabas fuera siempre estuvo destinada a encontrarse dentro. Mientras este cierre se manifiesta en tu vida, el culpable inicia su propio ciclo, pero en sentido inverso. No porque tú lo desees, sino porque así funciona la ley del equilibrio. Lo que él dejó sin resolver empieza a caerle encima. Lo que evitó enfrentar regresa. Lo que ignoró, lo persigue. El universo no castiga con violencia, castiga con claridad. Y esa claridad, cuando llega tarde, duele más que cualquier castigo visible. Allí, en el silencio de su propia conciencia, comienza su ciclo de retorno. Pero ese ya no es tu camino, ya no es tu responsabilidad. La clausura definitiva, entonces, es también una liberación. Dejas de cargar lo que no te pertenece. Dejas de tratar de sostener lo que se rompió por decisión ajena. Dejas de culparte por lo que no pudiste evitar. Tu alma, ahora más sabia, entiende que no perdiste a alguien, te perdiste a ti mismo mientras lo sostenías. Y ahora te recuperaste. Recuperaste tu nombre, tu dignidad, tu propósito, tu verdad. El ciclo se cierra cuando miras hacia adelante sin miedo, cuando tus pasos ya no están influenciados por la sombra del pasado.
Se cierra cuando descubres que ya no deseas volver a lo que conociste, no porque fuera malo, sino porque tú creciste demasiado como para encajar en un lugar donde una versión antigua de ti fue herida. Al final, la clausura definitiva del ciclo es una celebración silenciosa. Es la confirmación de que sobreviviste, sanaste y renaciste. La vida te muestra que lo que parecía una tragedia fue, en realidad, el umbral hacia tu mejor etapa. Y tú, con el corazón reconstruido y la mirada más clara que nunca, sigues adelante sabiendo que lo que quedó atrás no fue una pérdida, sino una liberación. Este ciclo terminó. Tú no. Tú apenas estás comenzando. No mires atrás esperando un cierre que no necesitas. No busques castigos, no busques explicaciones, no busques que el otro comprenda lo que tú ya trascendiste. Tu paz es tu victoria, tu claridad es tu justicia, y tu renacimiento es la señal más evidente de que la vida estuvo trabajando a tu favor, incluso cuando tú pensabas que te había abandonado. Hoy caminas con los pasos firmes de alguien que ya no teme perder, porque descubrió que lo único que nunca podrá ser arrebatado es la verdad que lleva dentro. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras estaban describiendo exactamente lo que has vivido, regálale un me gusta a este video. No por mí, sino por ti. Porque cada acción que tomas desde la conciencia fortalece tu propio camino. Suscríbete si deseas seguir cultivando tu mente, tu espíritu y tu fortaleza emocional a través de la filosofía estoica. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el universo jamás abandona a un alma buena, solo la prepara para algo superior. Que Dios te bendiga, te dé serenidad para confiar, claridad para decidir y fuerza para continuar tu camino con el corazón limpio y la mirada hacia adelante. Lo que dejaste atrás ya no tiene poder sobre ti. Lo que viene ahora es exactamente lo que mereces.